del 1 al 16. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. El estudio de esta noche lo hemos titulado Requisitos de la evangelización eficaz. Señor, gracias por la oportunidad de traer tu palabra. En tus manos nos ponemos y pedimos tu ayuda. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Como hemos dicho muchas veces, no somos nosotros los que convertimos las almas, es el Señor, pero sí somos responsables de entregar la palabra fielmente, y también podemos decir de la manera más eficaz posible. Hoy precisamente vamos a considerar eso en este pasaje de Lucas capítulo 10 del 1 al 16, donde podemos encontrar lo que hemos titulado Requisitos de la evangelización eficaz. Y este pasaje relata la conocida misión de los 70. El mensaje que ellos predicaron fue que el reino de Dios se había acercado. ¿Por qué? Porque se había acercado en la persona del Rey, el Señor Jesucristo. Él estaba presente, estaba en este mundo, se había acercado al hombre. Fue precisamente el mismo mensaje que predicó Juan el Bautista cuando comenzó su ministerio. También Jesús una y otra vez proclamó que el reino de los cielos se ha acercado. Y también los apóstoles proclamaron el mismo mensaje. Repito, el reino de Dios se ha acercado en la persona del Rey. Y ahora el Rey los enviaba a ellos a proclamar ese mensaje. Dice el comienzo de este capítulo: después de estas cosas. Y esto significa que el envío de estos 70 se lleva a cabo después de los acontecimientos que leímos en el capítulo 9. A principio de este viaje, dice la Biblia, designó el Señor también a estos 70 mensajeros y luego los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. ¿Por qué les redujo su influencia al hacerlos viajar de dos en dos, como había hecho antes con los 12? Allí en Marcos, en el capítulo 6, verso 7, si alguien lo puede leer, por favor. Dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y ahora a los 70 también los envía de dos en dos. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque el Señor sabía la necesidad que tendrían ellos de apoyarse y animarse mutuamente. Como enseña el conocido pasaje de Eclesiastés capítulo 4, ¿verdad?, donde habla de la importancia de dos, ya sea en el matrimonio
o en el compañerismo o la amistad. En el libro de Eclesiastés, si alguien lo tiene, del 9 al 12. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos murieren juntos, se calentarán. Si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y si cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Bueno, como dice el pasaje, ¿verdad? El apoyo y el ánimo mutuo. En segundo lugar, la ley también requería, según el libro de Deuteronomio, en el capítulo 2, 19, en el verso 15, Deuteronomio capítulo 19, verso 15, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Por tanto, el testimonio que estos hombres dieron acerca de Jesús estaba de acuerdo a los requisitos de la ley. O sea, probablemente han sido las intenciones del Señor al enviarle de 2 en 2. Pero ya entrando un poco más en el pasaje, podemos descubrir aquí 3 requisitos que surgen del encargo del Señor a los 70 y que son esenciales para toda evangelización eficaz. Y como ya dije, nosotros debemos tratar de hacer lo mejor que podamos en esta labor de cumplir con la gran comisión y de llevar el evangelio a los perdidos. En primer lugar, total dependencia del Señor. Recuerden, tú y yo somos embajadores. Hemos sido comisionados por el Rey. Nosotros vamos en una misión que no es nuestra, es su obra. Vamos llevando un mensaje que no es nuestro, es de Él. Le representamos. Es una obra de Dios en el corazón de los perdidos. Y he ahí la gran necesidad de depender totalmente de Dios a la hora de proclamar su palabra. Dice en los versículos de 2 al 4, si alguien puede leerlo. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Bueno, la actitud de Jesús esperaba de los 70, la actitud que esperaba el Señor de los 70, se componen de varios elementos que nos describen esa dependencia necesaria que debemos tener del Señor a la hora de evangelizar. En primer lugar, el reconocimiento de la gran necesidad de la obra. Dice aquí, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Estas son palabras del Señor y estas palabras expresan la necesidad de un reconocimiento por parte de los enviados de la necesidad de la obra. Esto siempre va a suceder, hermanos. Fue real cuando Jesús los mandó y es real en nuestro día. Siempre la mies va a ser mucha. ¿A qué se refiere? A los perdidos, a las personas que viven en esta tierra sin Cristo. Eran muchos en los tiempos de Jesús y los obreros eran pocos. No importa el tiempo que haya pasado, cuántos misioneros haya, cuántos pastores, la mies siempre, siempre seguirá siendo mucha y los obreros son pocos. Y aunque la mies a la verdad es mucha y los obreros son pocos, el Señor nos manda a hacer la obra y a compartir la misma necesidad
que compartieron aquellos primeros enviados, ¿verdad? Yo recuerdo la primera vez que sentí el llamado de Dios al ministerio, fue precisamente con este texto. Estando en la iglesia de Artemisa, llegó una carta del rector del seminario en aquel entonces, el doctor Luis Manuel González Peña, y esa carta era conocida por la oración de la mies. Él escribía a distintas iglesias, a todas las iglesias de la Convención Bautista, para que oraran por obreros, porque necesitaban estudiantes en el seminario. En aquel tiempo había muy pocos estudiantes en el seminario. Bueno, imagínense que había un año, una clase, con un solo estudiante. Para que tengan una idea de la necesidad inmensa que había de obreros. Y cuando llegó aquella carta a la iglesia, el pastor un domingo en la mañana la leyó y pidió que aquellos que sintieran la necesidad o se sintieran identificados con la carta comenzaran a orar por obreros. Bueno, yo comencé a orar para que Dios enviara obreros. Y bueno, resumiendo, resultó que Dios me mostró que Él quería que yo fuera uno de ellos. Bueno, nunca olvido ese texto. También recuerdo que todos los cultos matutinos del seminario se repetía ese texto. La mies, a la verdad, es mucha. El hecho de que la mayor parte de la humanidad está perdida y que se mueve inexorablemente hacia el juicio y al infierno, mientras que unos pocos se salvan, esto conmovió el corazón del Señor y también debe conmovernos a nosotros. En segundo lugar, después de reconocer la necesidad de la obra, pedirle al Señor por sus recursos. Dice el verso 2 también, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, ante la gran necesidad, ¿cuál debe ser la respuesta? Oración, hermanos. Porque Él y solo Él puede levantar obreros. A lo largo de la historia Dios ha estado llamando hombres y mujeres a proclamar su palabra y lo sigue haciendo hoy. En Romanos capítulo 10, en el verso 1 que dice, si alguien puede leerlo, por favor. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo oraba por la salvación de Israel y es un modelo para nosotros de la importancia que tiene orar por los perdidos. Recuerden que aquí estamos hablando de una obra espiritual y el único que puede iluminar la mente de alguien para darse cuenta de su verdadera condición perdida es Dios. Pero la oración que se considera aquí es que Dios levante personas para evangelizar a los perdidos. Dice que el Señor de la mies envíe obreros a su mies. Señor, llama. Algunos tienen el concepto de que solo pueden predicar la palabra misioneros, pastores. Eso es un error. Cuando el Señor llamó o encomendó a la iglesia, a la Gran Comisión, lo hizo a la iglesia. Estaba diciendo que toda la iglesia podía predicar el evangelio y debía hacerlo. Cada creyente se puede convertir en un misionero, en un expositor de la palabra, y de hecho debemos hacerlo. Pero eso no excluye el que Dios llama a personas con un llamado especial para dedicarse a tiempo completo a esta obra. Y por eso hay que orar. En tercer lugar, también encontramos aquí en una total dependencia de Dios, identificarnos con la necesidad de la obra, pedir los recursos divinos y en tercer lugar estar dispuesto a ir. Si no como un llamado de Dios a tiempo completo, sí como un llamado de Dios a ti como creyente. La Biblia dice, id, refleja la urgencia de la orden del Señor. Si era urgente en aquellos tiempos, ¿cuánto más ahora? Donde cada vez más vemos que la oscuridad de un mundo alejado de Dios se hace más y más intensa. Este mundo está perdido, pero hay una esperanza
Y tú y yo conocemos esa esperanza. Y por cierto, no está en nada que pueda producir el hombre. Correr detrás de eso es vivir engañado. La solución para los males o el principal mal de la humanidad, que es el pecado, viene de Dios, viene del Evangelio. Y créame, no habrá verdaderos cambios en el corazón humano si no es transformado por el poder del Evangelio. No es tiempo para retrasos. La cruz estaba solo a pocos meses de distancia y había muchas aldeas que necesitaban oír el Evangelio y preparadas y estar preparadas para recibir a Jesús cuando llegara. Y esa era la misión de los 70. Debían salir, debían llevar la palabra. Y esa es también nuestra misión. Todos los días, en las oportunidades que Dios nos presente, en los lugares que Dios nos coloque, con las personas que Dios cruce en nuestro camino. Todos los días nos encontramos con personas que no son cristianas. Y todos los días se nos acercan personas a nosotros con grandes necesidades. Pero si no lo hacemos intencional, vamos a dejar pasar las oportunidades. En cuarto lugar, confiar en el poder de aquel que nos ha enviado. Les dijo, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Yo os envío. Hay peligro, sin lugar a dudas. Fíjense que dice como corderos en medio de lobos. Los depredadores son los lobos. Cazan a los corderos. Esa es la idea. Y al usar esta frase, corderos en medio de lobos, Jesús resalta la realidad de las amenazas que siempre van a esperar a los testigos del Evangelio. Entendamos que esto es una guerra espiritual. Y al diablo no le interesa sino aquellos que seriamente han asumido el compromiso de predicar la palabra, el Evangelio, sin importarle las consecuencias. Entonces vendrán los problemas, pero Él dice, yo os envío. ¿Quién es el que envía? El mismo Dios que nos va a proteger. Bueno, no significa que vamos a tener una garantía de que nuestras vidas siempre van a ser preservadas. No lo sabemos. Y no significa que porque alguien tenga que morir como creyente, Dios se olvidó de él o fue indiferente. Ya ustedes me escucharon el domingo hablar sobre esto y mencionar varios casos de los muchos que aparecen en la Biblia y en la historia del cristianismo, donde no entendemos por qué el Señor no los liberó. El caso de Juan el Bautista, cuando le trajeron la noticia de que Juan había muerto, primero que estaba en la cárcel, después lo mataron. Cualquiera de nosotros habría pensado, bueno, era su siervo, seguro que iba a llegar allí con su poder sobrenatural, iba a irrumpir en aquella celda, lo iba a liberar. Eso habríamos hecho tú y yo, pero no Dios, porque los pensamientos de Dios no son los nuestros. Esteban. ¿Qué estaba haciendo Esteban? Esteban estaba testificando fielmente del Evangelio y con toda valentía denunciando los pecados de aquellos que le escuchaban. Hoy en día hay temor a ofender a los que se le predica. Yo no estoy haciendo aquí un llamado a ir con agresividad, con falta de respeto a los que le vamos a predicar, con un espíritu de condena. Tú y yo no vamos a condenar a nadie, es Dios quien condena. La Biblia emplea una frase que es hablar la verdad en amor. Los dos ingredientes deben estar juntos y acompañar toda exposición de la verdad, porque amor sin la verdad es un engaño, es hipocresía. Como he dicho, es puro almíbar. La verdad sin amor
es brutalidad, es agresividad, el amor y la verdad. Pero no podemos carecer de uno, porque entonces viene el problema. La palabra de la cruz siempre va a ofender al pecador, porque o reconoce su condición perdida o se va a ofender. Pero ¿saben qué? Los pecadores llevamos siglos ofendiendo a Dios con nuestros pecados. Pecados que le costaron la vida al Hijo de Dios. Pero bueno, está la gran promesa: yo os envío. En quinto lugar, parte también de esa dependencia de Dios es aceptar la provisión divina. Él les dice en el verso 4, Lucas 10:4, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En otras palabras, le diré esto: si yo los envío, yo voy a suplir sus necesidades. Yo recuerdo cuando estaba en el seminario, esto nunca lo voy a olvidar, yo no tenía un traje que ponerme. Y creo que el primer culto que fueron a dar, no tenía traje. Yo dije, bueno, Señor. Recuerdo que me llamó un pastor de una iglesia que estaba cerca del seminario y me dijo que fuera a su casa. Y cuando yo llegué a su casa, aquel hombre me tenía un traje. Me dijo, mira, tengo esto aquí, pruébatelo a ver si te sirve. Yo lo vi, dije, seguro que sí. Hermano, eso es simplemente una de las muchísimas experiencias que hemos tenido, ¿verdad?, de cómo Dios suple nuestras necesidades cuando nosotros andamos en el camino de la obediencia. Dice, no saludéis a nadie por el camino. Entienden que aquí no estaba haciendo un llamado al Señor a que sean descortés. Es que el protocolo de los saludos elaborados en aquella cultura era bastante largo. Si usted quiere ver un ejemplo, ahora no lo vamos a leer, pero está en Éxodo 18, del 5 al 12, Moisés y Jetro se encontraron. Los 70 no debían perder el tiempo en esos protocolos tan largos, era urgente. Y si en aquel momento era urgente, que estaban cerca de la cruz, hoy cuando ya miramos atrás, seguimos con ese sentido de urgencia. ¿Saben por qué? Porque el Rey va a regresar y lo va a hacer en cualquier momento. Número 1, primer requisito, dependencia total del Señor. Número 2, fidelidad absoluta al mensaje. No es tu mensaje, no es el mío. Ninguno de nosotros está autorizado para cambiar lo que Dios nos ha mandado. En los versos del 5 al 11 encontramos acá, donde vamos a explorar, el mensaje que fue encargado a los 70 iba a dividir a las personas. ¿Dividirlas cómo? Bueno, en base a la respuesta que iban a dar al mensaje. La misma división que se sigue operando hoy. Algunos lo aceptan, otros lo rechazan. Cuando hay aceptación, viene la paz. Cuando hay rechazo, viene el castigo. Primero, cuando se acepta, hay paz. Porque dice la Biblia que no hay paz para los impíos. La única fuente de genuina paz es Jesucristo. Y donde no está Cristo no se va a poder lograr la paz. Vamos a ver los versos del 5 al 9, si alguien me ayuda leyéndolo. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el 9, por favor. Y pasar y posar en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os ponga delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Entonces el Señor les dio instrucciones específicas en cómo hallar a esa persona en el verso 5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Debían buscar una casa donde hubiera un interés genuino. Esa es la idea. En el mensaje de paz que traería el Mesías. Este dicho era más que un solo saludo cortés.
Ya que Jesús sigue diciendo, y si hubiera allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. O sea, la idea es, si en ese hogar pueden encontrar a alguien que reciba el mensaje del Evangelio, si pueden encontrar a un hijo de paz es alguien que es receptivo al mensaje de la paz eterna, al Mesías, a alguien que recibe a Jesucristo. Entonces, por otra parte, les dijo que si el mensaje no era aceptado, se volvería hacia ellos. En cuanto al hijo de paz, le dice, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Es decir, si reciben a Cristo, van a tener paz, la paz auténtica, la paz verdadera, el mensaje. Pero si no, esa paz se volverá a ellos. Una expresión que significa rechazo. Cuando los 70 fueran recibidos en la casa de ese hombre de paz, debían quedarse allí y comer y beber lo que les dieran, como dice Mateo 10:10, con estas palabras: ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Les estaba prohibiendo de que fueran de casa en casa. ¿Por qué? Porque ir de casa en casa era un mal ejemplo, un mal testimonio. Era como si estuvieran buscando mejores lugares para alojarse o mejores comidas. Esto era algo que caracterizaba a los falsos maestros codiciosos. Siempre a la caza de oportunidades. Ustedes, les dice, no hagan esto. Deben quedarse en los hogares que les reciban, sin importar sus condiciones. Y ampliando la instrucción, les dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. O sea, no sean quisquillosos, no se pongan a mirar que si no les gusta. Esa es la idea. Coman. Al final, soy yo, dijo el Señor. Era lo que les estaba diciendo, quien les está proveyendo. A diferencia de los falsos maestros, no debían ellos poner precio al ministerio, no dar la más mínima idea equivocada de que se movían por intereses materiales y que el evangelio había que pagarlo. Esto me hace recordar la historia de Eliseo y Giesi con el caso de Naamán el leproso, ¿se acuerdan? Cuando intentó comprar su salvación, su sanidad, y Eliseo la rechazó, y su criado después fue corrido detrás de él a pedirle, y se quedó leproso por aquello. El Señor les dice, sanad a los enfermos en la casa que haya. Estos milagros iban a ser algo secundario, como una confirmación, una legitimación del mensaje que estaban proclamando. El mensaje era que el reino de Dios se ha acercado. El rey estaba presente. Eso era para los hijos de paz. Eso era para aquellos que aceptaban, para aquellos que recibían. Aquellos que reciben son bendecidos con la paz de Dios, con sus vidas transformadas, con un verdadero y propósito en la vida, con la relación más importante de todas, que es con Dios a través de Jesucristo, con las promesas gloriosas de una vida eterna, de recompensas en el cielo, un destino para siempre con Dios, mientras que aquellos que le rechazan debían ser advertidos. El rechazo produce castigo. Verso 10 y verso 11, si alguien puede leerlo. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, sabiendo por sus calles decir, aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a vuestros pies, los sacudimos contra vosotros. Pero esto sabéis, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Cuando en una ciudad no le reciban,
Les dice, no se vayan silenciosamente, debían hacer algo. Saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Miren, esto era una manera muy común de demostrar desprecio en la cultura judía. Cuando se sacudían el polvo de los pies, estaban demostrando este desprecio hacia alguien. Este era un último llamado a los que habían rechazado al rey, en que se les advertía en términos gráficos que Dios mismo los estaba rechazando. No era un problema de ellos con esas personas, era un problema de esas personas con Dios. Acuérdense que el mensaje era: el reino de Dios se ha acercado. En la persona del Hijo, el Rey, Dios se acercó tanto a nosotros que se hizo uno como nosotros. Se acercó para alcanzarnos. Imagínense el rechazo que le produce a Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cuando alguien rechaza el mensaje del Evangelio, se está condenando a sí mismo. Y la tercera cosa que debe tener toda evangelización eficaz es que debemos ser diligentes en advertir sobre el juicio. Verso del 12 al 16, si alguien puede leerlo. Hasta el 16. Para mostrar fidelidad al mensaje, una presentación de este debe incluir no solamente la promesa del cielo, sino también la amenaza de juicio y el infierno. Hay que hablarle a las personas de la condenación. Es cierto que hay un cielo, pero también hay un infierno. Es cierto que cuando alguien se arrepiente va para el cielo, sus pecados son perdonados, pero aquel que rechaza a Cristo está condenado al infierno. Y si nosotros realmente queremos ser fieles en exponer la palabra, tenemos que hablar de esto. Hay que explicarle a las personas lo que dice la Biblia. Aquí el Señor enumera 6 ciudades, 3 judías y 3 gentiles. Dice, y os digo que en aquel día será más tolerable. Luego proclama de modo sorprendente que las ciudades judías enfrentarían un juicio más severo en aquel día. La expresión más tolerable hace referencia al grado de castigo lanzado sobre los pecadores incrédulos ante el juicio en el gran trono blanco. Todos los que mueren sin Cristo van al infierno. Todos están condenados, pero no todos van a estar igualmente condenados. La Biblia enseña que hay grados de condenación en el infierno. En la medida en que se le haya dado luz a la persona, mayor responsabilidad tendrá delante de Dios. Bueno, de hecho, el juicio ante el gran trono blanco es para eso. Acuérdense que hay 2 juicios. Uno, el juicio de las recompensas, llamado el tribunal de Cristo,
que es para los creyentes y es para las recompensas por la fidelidad de Cristo. En el tribunal de Cristo, como en el gran trono blanco, en ninguno de los dos se decide el destino eterno. No, ya el destino eterno se decide cuando las personas mueren, con lo que hacen con el evangelio mientras están vivos. Ahora lo que vienen son las sentencias y las recompensas. Las recompensas para los fieles y la sentencia para los infieles o grados de condenación. Por ejemplo, en Hebreos 10:29 dice la Biblia: cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto. Fíjense que dice mayor castigo. En Lucas capítulo 12 también dice la palabra, Lucas 12, 47 y 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. No es lo mismo a alguien que muere y simplemente rechazó a Jesucristo. Por su incredulidad está perdido, pero no es lo mismo de alguien que no solo rechaza a Jesucristo, sino que se dedica a llevar a muchas otras personas a la misma condenación, por ejemplo, escribiendo un libro en contra de Dios o creando una ideología atea, por ejemplo, como el comunismo. Ustedes se han puesto a pensar el daño que esa ideología ha estado haciendo a la humanidad a través de los años, a cuántas personas ha llevado al mismísimo infierno. Habrán grados de condenación y en este mundo injusto puede que muchos escapen sin un castigo verdadero, pero en el eterno, en la eternidad, Dios es juez justo. Allí pone, dice, será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. La ciudad no especificada corresponde a cualquier ciudad que rechaza a los 70 y el mensaje de Cristo. Que Sodoma enfrentaría un juicio menor que alguna ciudad en Israel era algo incomprensible. La horrible maldad de Sodoma, especialmente el pecado de homosexualidad, parecía ameritar el juicio más severo. Dios mismo declaró acerca de Sodoma en Génesis capítulo 18, verso 20, he aquí ahora esta ciudad está cerca para huir. Disculpen, el 18. Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Se ha agravado en extremo. Sin embargo, Jesús declaró que toda ciudad que rechazara el evangelio enfrentaría un juicio más severo que Sodoma. ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron el grado de luz ni de revelación que iban a tener después los otros. Por eso tenemos que proclamarle a las personas la realidad de la condenación. Aquí menciona a Tiro y a Sidón, un segundo ejemplo de ciudades del Antiguo Testamento, y las contrasta con Corazín y Betsaida. Corazín era una pequeña aldea cerca de Capernaum, la sede del ministerio galileo de Jesús. Betsaida era el pueblo natal de Andrés, Pedro y Felipe, otra aldea cerca de Capernaum. En la proximidad de las dos ciudades a Capernaum asegura que los habitantes de Corazín y Betsaida sabían de los milagros y el mensaje de Jesús. El rechazo que le hicieron motivó que el Señor dijera, ¡ay! ¡ay! Es decir, juicio sobre ellas, para entonces revelar la importante verdad o la impactante verdad de que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en Corazín y en Betsaida, tiempo ha que se habrían arrepentido. Las dos ciudades personificaban la maldad en el Antiguo Testamento, Tiro y Sidón. No obstante, si estas ciudades
hubieran tenido la información que tuvieron los habitantes de Corazín y de Betsaida, se habrían arrepentido. Dice aquí, en cilicio y ceniza, un símbolo de verdadero arrepentimiento y de duelo. Luego vuelve la atención a Capernaum. Capernaum, que estaba llena de orgullo por sus habitantes. Dice, hasta los cielos eres levantada, pero hasta el Hades serás abatida. Ese orgullo religioso, que era un contraste, ¿verdad?, con lo que el Señor estaba diciendo. Capernaum había sido la sede del ministerio, la sede del Señor durante su ministerio galileo. Los habitantes habían oído la enseñanza directamente de Jesús y presenciado sus milagros. No hay registro de ninguna hostilidad hacia él declarada. No lo persiguieron, los habitantes no lo persiguieron, no se burlaron de él, no lo ridiculizaron, no trataron de expulsarlo de la ciudad, simplemente lo toleraron, pero fueron indiferentes a su mensaje. Y esa es una gran condenación. Jesús lo dijo, cuando nosotros vamos con el mensaje, lo estamos representando a Él. Les dijo a ellos, el que a vosotros oye, ¿qué? A mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. O sea, no es un problema con nosotros, es un problema con Dios. Tu responsabilidad de la mía es representar al Rey, llevar su mensaje. Y aquí les animo, hermanos, a que cada día reflexionen más y más en el precioso evangelio que el Señor nos ha entregado en recipientes de barro, ¿verdad?, en vasijas de barro, para llevar al mundo ese gran tesoro. ¿Cómo podemos conocer el evangelio? Leyendo las Escrituras, especialmente el Nuevo Testamento. Saber que el evangelio es una gran noticia. La gran noticia de que hay esperanza. Pero escuche esto, solo hay esperanza para aquellos que reconocen que están perdidos. ¿Y cómo reconocerán que están perdidos si no hay quien se los diga? ¿Cómo un enfermo terminal puede saber la gravedad de su enfermedad si el médico al que fue y le hizo los exámenes no le dice la verdad? Usted no puede decir que ama a alguien y le oculta la realidad de su condenación. Pero hay que tener mucho cuidado. A veces no se trata tanto de lo que decimos, sino cómo lo decimos. Al hablar de la realidad de la condición pecadora, es sabio incluirnos nosotros. Aparte de que es honesto y verdadero. Sí, somos perdonados porque reconocimos nuestra condición y se lo debemos explicar. Mira, fulano, la Biblia dice que todos somos pecadores. Todos. Y eso te incluye a ti, me incluye a mí. Cuando alguien ya comienza, no, porque tú eres un pecador, un perro pecador, porque estás envuelto en ese pecado y se enfrascan en una batalla con un pecado específico. He visto muchas veces personas que han tenido oportunidades de ir hasta centros de enseñanza para hablar allí de una manera necia y ponerse a discutir contra la homosexualidad o el aborto. Yo no estoy diciendo, y que nadie me malentienda, que uno debe ignorar esos problemas. No, pero esa no es la solución. Si Dios te da la oportunidad, aprovecha llevando el mensaje del evangelio y explicándole a las personas lo que es el pecado. El aborto es pecado. La homosexualidad es pecado. Pero ¿saben qué? No son los únicos pecados. Pecado es desobediencia. Y todo acto de desobediencia ofende a Dios. Y el que define lo que es pecado es Él, no nosotros. Y lo dice en su palabra. Por eso yo creo que no es sabio llegar a un lugar y enfrascarse en una batalla contra los pecados sin hablar
de la solución. Hay que explicar lo que es el pecado de manera general. Y si quieres ser específico, una buena manera de comenzar es Éxodo 20. Vaya allí, que allí menciona cosas tremendas. O si quieres ser más específico, vaya al Sermón del Monte, donde una y otra vez Jesús está diciendo, ustedes oyeron que fue dicho, pero yo os digo, cualquiera que se lea el Sermón del Monte termina, si lo hace con un corazón humilde y receptivo a la palabra, llegando a este punto, estoy perdido. Entonces solo cuando alguien llega a decir, estoy perdido, está preparado para recibir la gracia de Dios. Ya me han oído otras veces hablar de Juan 3:16, yo he predicado sobre eso muchas veces, en cultos de evangelismo. Pero ¿saben qué? A un incrédulo eso no le importa. Si usted solamente le habla del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es parte del mensaje. Pero hay que decirle, primero, estamos perdidos. O sea, tú estás perdido. Yo soy tan pecador como tú, pero la diferencia es que recibí la gracia de Dios, algo que no merecía. ¿Y sabes por qué estás perdido? Mira lo que dice la Biblia. Mira, si tú te mueres hoy, ¿sabes a dónde vas a ir? Hasta que Dios no ilumina una mente en oscuridad, entonces esa vida no es capaz de decir, gracias por amarme, gracias por enviar a Cristo. Yo siempre he contado otras veces la historia del avión. Cuando usted sale en un avión, siempre hay un aeromoza ahí que se pone a explicarte las instrucciones. Nadie atiende eso. Nadie. Bueno, yo las veces que lo he oído, como lo hacen en inglés, no entiendo nada. A veces lo hacen en español también. A nadie le importa lo que está diciendo. Pero, imagínense que antes de empezar a dar las instrucciones diga, miren, les pido que presten toda la atención posible, porque hay un enorme peligro de que este avión se caiga. ¿Se dan cuenta? Ahí no se nos va a escapar una palabra. Y eso es parte de la verdad del Evangelio. Muy pocas veces hablamos del infierno, de la condenación. Y hermano, eso es real. No porque lo digo yo, Jesús fue quien más habló del infierno. Habló más del infierno que del cielo. De lo que significa la condenación eterna. La gente debe saber la verdad con amor. Y si eres capaz de conmoverte al punto de llorar, hazlo. Que la persona perciba tu sinceridad y tu preocupación por él. Miren, cuando usted le está hablando a alguien, la gente percibe cuán auténtico eres. Si estás como recitándole un poema, y ese era el problema mío cuando salíamos a predicar con evangelismo explosivo en el seminario, nos aprendíamos todo el plan y a veces salíamos un día a la semana a hablarle a la gente en la calle y a veces nos poníamos a predicarle a la gente y era como una cantaleta. No estábamos presentando una persona, estábamos presentando un plan. Sea natural. Háblele de Jesús con el corazón a las personas. Si usted cree en el cielo, hable del cielo con gozo y alegría, pero háblele del infierno con dolor. Con dolor, porque usted sabe que Dios no miente. Necesitamos ir al mundo con ese mensaje. Hoy más que nunca, hermanos. ¿Por qué? Porque cada día seguiremos viendo las cosas que hemos estado mirando. No podemos esperar que esto va a mejorar. No va a mejorar. No lo va a mejorar. Uno de los primeros comentaristas que estudié en el seminario se llamaba B.H. Carroll. Fue el primer comentario que compré por unos pocos pesos. Después me di cuenta que no era tan buen comentario porque divagaba mucho en los versículos cuando iba a buscar. Pero bueno, una de las cosas que creía Carroll
y él fue el fundador del seminario en Texas. Es que era postmilenial. Él creía que antes de la venida de Cristo, y hay muchos que creen eso también, es una lástima que un hombre con tan buena teología tuviera semejante enseñanza escatológica. Antes de que llegara Cristo, iba a haber un despertar tan grande en el mundo que muchas personas iban a volver a Cristo. Hermanos, yo por la Biblia no veo eso. Y como decía el domingo pasado, si va a haber un despertar, va a ser durante los 7 años de tribulación. Pero antes que venga Cristo, no. Siempre cuando el Señor habló de esto, dice, muchos serán perdidos, pocos serán salvos. Claro, esto no debe llevarnos a la pasividad, sino a entender con mayor urgencia la necesidad de hablarle a la gente. Mientras tanto, vamos a seguir viendo tragedias como las que vimos y como otras que no nos vamos a enterar. Ahora, Raúl me lo decía y yo vi esta semana la noticia, no, él me contó la historia, pero yo no había visto todavía la noticia. Un tipo que llegó a un lugar ahí, había un policía y le metió 24 tiros porque le dio la gana. Nada, tenía ganas de matar a alguien. ¿Se dan cuenta? Usted me va a decir a mí que, y ahora no porque oía voces o porque tenía... No, es la maldad del corazón. La maldad. 24 tiros a un policía. 24 tiros. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, porque estas son tragedias que seguiremos viendo cada día más y irán en aumento. La gente necesita desesperadamente el Evangelio, necesita de Cristo. No hay otra esperanza y tú y yo lo conocemos y necesitamos compartirlo. Que el Señor nos bendiga.